una forma más costo efectiva de tener un mejor modelo del mundo, de tener creencias más certeras sobre la realidad y más útiles, es leyendo y quizás escuchando gente muy inteligente hablar. Y después chequeando si crees que lo que dicen es verdad o no, más o menos. Creo que esto es mucho más costo eficiente que pensar por tu cuenta todo. Yo creo que para uno llegar a buenos pensamientos, ¿no? Buenas ideas, bueno, como sean, como lo quieran llamar, o en realidad pues, algunas de estas cosas son diferentes, pero también se aplican. Uno tiene que dedicar tiempo, energía, cierta cantidad de inteligencia o conocimiento de otras cosas. No sé, es un proceso que lleva ciertos recursos. Pero en el caso de, o sea, si uno acude en vez de eso a leer a otros autores o a escuchar a otros autores que considera inteligente, con creencias parecidas a uno, entonces uno puede llegar a buenos pensamientos no simplemente aceptando todo lo que dicen directamente, pero sino preguntándose las cosas que uno se preguntaría a sí mismo sobre pensamientos que se le ocurren, pero ya acerca de estos pensamientos ya procesados y emitidos por otras figuras en las que uno confía. Y esto significa que, no sé, para mí el pensamiento más, o sea, la pregunta más normal para confirmar si algo parece cierto o no, pero preguntarse, si esto es verdad, ¿qué esperaría el mundo? Si no lo es, ¿cómo esperaría que fuera el mundo si no? Y pensar, y bueno, esperaría que fuera así, y después darse cuenta, y es así, o no, esperaría que no sea de esta otra manera, decir, bueno, sí, no es, o qué sé yo qué, y decir, ok, bueno, es verdadero, no es verdadero, ¿no? Como que se entiende lo que digo. O sea, y básicamente, de esta manera, te ahorras un montón de energía y tiempo y trabajo. Y llegas a mejores pensamientos de manera más costo efectiva, básicamente. Y no, muchas veces la gente hace el chiste, así, mejor escucharlo este tipo, así sé qué opinión tener al respecto. Lo que parece tipo algo súper antiintelectual. Pero realmente si confías que el tipo sabe más que vos respecto a ciertos temas, o lo crees más inteligente que vos, es mucho más eficiente. O sea, simplemente tenés que, nada, está bien igual cuestionarse lo que te dicen, pero ya empezás, tipo, tiene sentido ya empezar con un porcentaje de confianza en ese pensamiento mayor al 50%, ¿no? No sé, dependiendo del caso, puede ser 60 o 90% de lo que esta persona está diciendo es verdad, o más de 95, no sé. Y a partir de ciertos experimentos, puede decir, no, sí, le subo aún más, o lo dejo ahí, o si no, le bajo, no sé. Sí, me parece que no cumple con lo que esperaría ver el mundo. Y no sé, y seguro hay otras técnicas racionalistas. Ahora, es mucho más costo efectivo y ¿por qué pensé en esto? Porque estaba pensando en la gente que yo sigo en internet y que, nada, por ahí digo, man, ¿para qué vas a seguir a este cuando sabes que casi todo lo que dice es mentira? Tipo, es re poco útil. En cambio, si seguís gente que crees que tira la posta, te ahorra un montón de cosas, ocho. Bueno, no sé. Y esto es básicamente el tema de... O sea, es básicamente que creo que es como cualquier problema de complejidad. No voy a hablar de NPIP, porque no es un carajo de eso, no quiero hablar tan al pedo. Siempre me olvido y al pedo. Básicamente, he creído que en un montón de problemas es más fácil verificar si una solución ese problema es cierta que llegar a la conclusión, a la solución uno mismo. Y creo que uno de estos problemas, ejemplo, es el de llegar a pensamientos correctos sobre el mundo. Es como, es más fácil tipo hacer toda la simulación de algo para llegar a conclusiones de ese algo. Es más complicado hacer eso que chequear si la simulación de esa verdad figuraría en tu modelo de la realidad. Y bueno, esto conecta con cosas que yo he dicho que
Creo que llegar a buenas ideas tiene que ver un montón con dedicarle tiempo a eso, ¿no? Que conecta con thinking slow en vez de fast thinking. Y que si esto es verdad, ustedes se pueden dar cuenta de si ustedes me llegan a creer lo que estoy diciendo, se pueden dar cuenta en el proceso en el que aceptan la verdad, lo que estoy diciendo como una verdad. En ese momento es como que, wow, en la cantidad de tiempo que estuve vivo, no me di cuenta de esto, pero ahora que me lo dicen, me doy cuenta, y por lo tanto, resultó una forma más costo efectiva de llegar a una creencia útil y verdadera. Quizá antes creías que pensar por vos mismo era mejor. O sea, acá técnicamente todavía estás pensando por vos mismo, ¿no? La parte del que verifica si tiene sentido lo que escuchas. Pero bueno. Y bueno, puedes llegar a la conclusión de que nada, que escuchar a otra gente puede tener más sentido que pasar todo el día pensando vos solo en tu pieza sobre el mundo. Nada, leer a otros autores que han pensado es mejor. Y es la misma razón por la que no aprendemos las matemáticas de cero, ¿no? Siempre nos paramos en nombres de hombres de gigantes. Y también es la misma creencia que tenía respecto sobre cómo usar una inteligencia artificial. O sea, yo la mayoría de veces, en realidad, la manera en la que chequeo si algo debe ser verdad o no, es chequear si otra gente que confío o si la comunidad científica cree que es verdad o no es verdad. Y eso suma mis probabilidades, ¿no? O sea, porque en un mundo donde yo creo que estas cosas serían realidad, la comunidad científica lo apoyaría en general, o la gente que yo confío lo apoyaría. Entonces, cuestión que no sé si me estoy repitiendo, pero lo último para decir sería que uno puede usar de la misma manera la inteligencia artificial. Tipo, yo ya he hablado como para ciertos ejercicios. Básicamente la IA lo que te permite es, no sé, por ejemplo, escribir código y después uno solo tiene que chequear si está bien o no. Después puede ser que esto tenga otros efectos secundarios. Pero, no sé, sin pruebas de que es verdad no lo esperaría que sea mejor. Básicamente está este miedo a que la IA vaya a empezar vayamos a dejar que la IA piense por nosotros, ¿no? Es re loco cómo todo conecta con todo a veces, boludo. O sea, te juro que no lo intento. Que la racionalidad conecta con la IA, que conecta con los creadores de contenido, boludo. No. Te juro que no lo intento. Pero básicamente uno le puede pedir a la IA, le puede preguntar cosas, o pedirle al que desarrolle sobre cosas, y después decir, si me lo dice la IA, probablemente sea cierto, a menos que sea, no sé, que le pidas la fuente de algo, ¿no? Hoy en día todavía siguen flasheando con esto. Pero uno puede creer en eso, tipo con cierto grado de probabilidad, ¿no? Si la IA lo dice, qué sé yo, puede decir, depende de cuánto dudas de ellas, puede decir, y del tema en particular que está hablando, puede decir, bueno, es 60% probable o 90% o algo así, ¿no? Más o menos en esos márgenes. Quizá si es algo muy simple, 90 y pico, ¿no? Que sea verdad. Y después, nada, podés hacer el ejercicio por vos mismo de chequearlo, o hasta le podés pedir a la IA, a ver, ¿estás seguro que es verdad? Dependiendo cuán importante, cuánta confianza necesitas en esa creencia para realizar una acción, le podés pedir que la reanalice, que haga el ejercicio de pensar en mundos donde eso sería realidad versus mundos en los que no sería. Y cuál parece más acertado con el mundo real, y cuáles son sus conclusiones entonces al respecto, y hacerla básicamente ser más racional. Básicamente podés usar métodos de la racionalidad en System Prompts y en Prompts para hacer la IA pensar mejor. Y vos también los puedes usar por vos mismo, obviamente. He aprendido cosas en mi cuenta que después le leí a otro lado y era como, sí, yo ya me había dado cuenta, por ejemplo, la utilidad de pensar en el mundo como probabilidades y de hacer cálculos del valor esperado para tomar buenas decisiones, aún fuera de temas económicos, cosas que me... Y nada, está muy bien, copado que lo haya conseguido. Pero si hubiese leído más gente, por ejemplo, volvemos a hablar de la comunidad racionalista, lo hubiese aprendido mucho más rápido. Y tampoco es como si leer no tenga su propio costo, ¿no? Mental. Realmente lo es.
Pero bueno, por ahí escuchar podcast no lo es. Y nada, es algo que uno tiene que ver si le es útil dedicarle tiempo a pensar ese tipo de cosas. Sí, qué sé yo. ¿Cuánto realmente quieres tener un modelo más certero en la realidad? Pero un montón de gente que quiere ser feliz por ahí realmente no lo necesita, qué sé yo. Y qué sé yo, le cuesta cierto tiempo y cierta energía. A veces no es muy claro que te dé buenas consecuencias, que te dé buenas herramientas. Más si lo que te hace darte cuenta es que todos nos vamos a morir por una vida pronto. Qué sé yo, puede ser más deprimente que otra cosa. Pero bueno, depende. No sé, no quiero hablar de eso. Porque me da paja. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que si querés en lo que dije y querés más buenos pensamientos de calidad sin tener que pensarlos por vos mismo, deberías suscribir a este canal.